Dios les bendiga. Qué hermoso siempre es estar en la presencia del papá. Un padre que siempre está presente, no duerme para cuidarnos. Pero como todo padre, tiene sus niños también, a veces un poquillos malcriados que no queremos hacerles caso o son un poquillo tercos. Yo decía al Señor, cuando el pastor me dijo que trayera la palabra, yo decía al Señor, ¿cómo me comprometes? ¿Cómo me comprometes? Y decía, Señor, pero ¿qué quieres que hable? Y no hallaba, ¿verdad? Yo buscaba y trataba y trataba. Y no sé por qué en la madrugada, ahora durante la madrugada que estaba en el trabajo, me comencé a ver imágenes de mi hija, de Catherine. Y últimamente también imágenes de Karina. Y hubo algo en común en ellas que me atrajo en ese momento. Y fue esa sinceridad para hablar de ellos como niños. De esa, ¿qué le puedo decir? A veces yo me quedo sorprendido como me habla Catherine, que parece que uno está hablando con un auto. Uno ve tanta sabiduría y uno dice, Señor, yo sé que eres tú a través de ella. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres que tú hables a través de esto? Y Él me llevaba a la palabra que me gustaría que buscaran en Mateo 19:14, muy conocida. Me dicen amén cuando la tienen. Amén. En el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se les impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Yo le decía al Señor, se pueden sentar. Yo le decía al Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo hables con este versículo? Y Él me decía a mí, no me hablaba que somos niños malcriados, ni que somos niños descarriados, sino Él me hablaba de algo bonito que había en nosotros como su pueblo. Y Él en su palabra nos enseña que somos las niñas de sus ojos. Él nos ve como niños a nosotros, algo amado, algo tierno, algo inocente. Y usted, que un niño podrá tal vez enojarse y al rato ellos están contentos, al rato ellos están felices, ellos siempre andan con un gozo. Y si yo decía, Señor, y si yo le tuviera que poner un nombre a la prédica, un título, ¿qué le pongo? Y no le hallaba. Y por dentro me decía el Señor, ¿cómo está tu niño? Y es lo que Él quería, que nosotros supiéramos, que nos autoexaminemos, que cómo está nuestro niño. Cuando habla esta palabra, es cierto, había niños en el momento, pero cuando Jesús nos habla aquí, es en un plano espiritual, en un plano que muchos a veces por ejemplo, no entendemos o no escudriñamos en la Biblia. Y yo le dije al Señor, ¿cómo puedo entender yo más este pasaje? ¿Cómo puedo yo más
enseñar o ver, hacerles ver a las personas lo que tú quieres que nosotros examinemos en nosotros. Y él me llevaba a Juan 14, 5 y 6, donde dice así, Juan 14, 5 y 6. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo le dije: Señor, ¿cómo puedo unir esos dos versículos? Uno de un niño y otro que no habla de niños. Y decía yo: ¿cómo? No lo entiendo. Yo a veces yo le decía: Señor, tú me hablas de formas misteriosas. Y él me ponía 3 nombres, 3 niños de la Biblia, que a su poca edad supieron que es sentir la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Y uno es Josías, que a los 8 años ya era rey y hizo lo justo. Samuel, que siendo un niño Dios lo habla, lo llama. Y el otro, por supuesto, Jesús, que a sus 12 años estaba en un templo con los grandes doctores de la palabra. Y ve, Señor, qué sorprendente es, qué bonito es escudriñar la palabra cuando Él nos habla a través de los niños. Pero lo que yo vengo aquí no es hablarle propiamente de un niño, sino es de nuestro niño, de lo que hay aquí, de por qué Jesús nos dijo en esa palabra: de tales es el reino de los cielos, el por qué debemos ser como niños, y por qué la palabra me dice que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Voy a hablarles primero de Josías. Josías, me sorprende la historia de él. Alguien que caminó recto, que hizo lo recto. O sea, dígame usted, a veces nosotros como adultos nos cuesta hacer lo recto. Nos cuesta decir: no, yo no voy a adorar a dioses paganos. Y él a los 16 años mandó a derribar los templos de los dioses paganos. Y uno se queda sorprendido porque dice Dios, y se autoexamina uno de ese niño que uno tiene. A veces es un niño y yo le digo al Señor: perdóname, porque realmente el niño que yo tengo no es un niño como estos, un niño que busca tu presencia, que hace lo recto. Josías, dice la palabra que el nombre de Josías está compuesto de 2 nombres, que es Yah, que significa nombre de Dios, y Yashá, que significa salvar o liberar, que unido significa Dios es mi salvación, o Yahweh salva. Y cuando yo uno esto con la palabra en Juan, Dios me dice: Josías tuvo algo que deberíamos de tener nosotros también hoy como niños, es separarnos del mundo, distinguirnos del mundo, buscar el camino a la verdad, ese camino que Jesús trazó. Y yo le decía al Padre, porque a veces nos cuesta, incluso a mí, yo le decía al Padre: ¿cómo nos cuesta despegarnos del mundo? ¿Por qué? El trabajo. A veces uno, y hemos cometido errores porque me incluyo, hemos puesto hasta el trabajo encima de lo que Dios quiere, de la presencia de Dios, y así muchas cosas. Y yo me admiraba de leer la historia de Josías y decía:
como un niño reinando un pueblo, y a veces nosotros no podemos ni reinar ni nosotros mismos. Nos venimos abajo con algo que simplemente es levantar nuestras manos y buscar ese camino, decirle no, ya no más. Y Dios me muestra esto y me decía, Él buscó ese camino, Él representa ese camino en la búsqueda del Padre. Nada nos cuesta, a veces, como les digo, es cierto, ¿verdad? Uno es humano, uno siente, uno que se enoja, pero cuando uno viene a la palabra, la escudriña, y uno ve a un niño como este, con ese carácter, entonces uno se pone a pensar, se pone a reflexionar en la palabra, que para eso es la palabra. Nos saca la verdad de lo que realmente somos nosotros por dentro, de ese niño. Jesús no dijo por decir, dejar a los niños venir a mí, porque de tal es el reino. Él lo dijo con un sentido espiritual, con una enseñanza espiritual, porque en los niños ahí dice sinceridad. Un niño le dice a usted no, ¿qué le puede decir a usted no? Cuando a ellos no les gusten algo, ellos les va a decir a usted que no. Y con Josías pasó lo mismo. Él buscó el camino recto, el camino que le agradaba al Señor, ese camino que buscaba la senda para buscar al Padre. Y yo le decía al Señor, cuando me fui a leer un poco la historia de Samuel, que es el otro niño, veo que el nombre de él significa Dios ha escuchado. Y me dice, sí, Dios es el camino y Dios es la verdad. Y usted para la verdad usted tiene que escucharla. Yo me tenía sorprendido, yo decía, Señor, ¿cuántas veces tú nos has hablado y no te escuchamos? No te escuchamos. Quiero que vayamos a 1 Samuel 3, 1, 10. Me dice amén cuando lo tienen. Amén. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel, al joven, y dijo Elí a Samuel, ve
y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. ¿Cuántas veces nos cuesta escuchar la voz de Jehová? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer a nuestro Padre? Un niño que a su corta edad pudo escuchar, yo le decía, Señor, te sabe que es bonito escucharte, escuchar tu voz propiamente, como lo escuchó Samuel. Y el Espíritu me revelaba y me decía, ¿cuántas veces no te he hablado y no me has escuchado? ¿Cuántas veces no te he dirigido con mi voz y coges otro rumbo? Como un niño terco me hace. Y yo le decía al Señor, creo que mi niño no está muy bien. Creo que mi niño está un poquito mal, decía yo. Y con frecuencia a mí me pasa eso. Se los voy a admitir, y me dice, bueno, muchos me van a decir, ¿cómo? A usted que está ahí parado. A mí me cuesta creer. Muchas veces me cuesta creer. Pero Dios es muy misericordioso. Y Él me ha demostrado día a día su mano. Y Él me ha hablado y Él me ha dicho esto y esto y esto. Y he aprendido, como Samuel, a decir, Padre, háblame, que tu siervo escucha. Porque a veces somos de esos niños que hablan y hablan y hablan y hablan y no dejan hablar al Padre. Y hablan y hablan y hablan y no dejan hablar al Padre. ¿Cuántas veces no somos así nosotros con papá, con nuestro Dios, que nos habla y nos habla y nosotros pide? Y papá dice, sí, pero suave, ¿qué me vas a dar? El Padre es todopoderoso. El Padre le puede dar a usted lo que Él sea. Él es el dueño de todo. Pero, ¿qué le estamos dando nosotros a Él? ¿Qué niño le estamos presentando a Él? ¿Será ese niño de que pide, pero no lo dejamos hablar? Ese niño de que, Padre, necesito esto, necesito lo otro, y aquí esto y lo otro. Y tal vez yo decía, pero ven un rato a mi presencia, humíllate. No, lee un rato a la palabra. No, es que no tengo tiempo. Es que vieras que yo leer no, yo no puedo. Yo soy uno que yo leer. A veces hasta me pierdo. Pero he aprendido a leer. Y no solo a leer, a escudriñar. Y a veces yo digo, Señor, 30 años en tu presencia y hasta ahora entiendo este versículo. Y decía ese Dios, Señor, qué vergüenza, porque algo que dice aquí nunca sabía que lo decía. Es más, ni lo hubiera escuchado en mi vida. Tenía un compañero en el colegio que cuando nosotros nos reuníamos, yo tenía mi Biblia, nuestra noche iglesia, y una vez la cogí y comenzó a leer, pues yo vi que él comenzó a leer, y por instinto leyó puras batallas de David. Y me decía, Cristian, mira, pero esto es un libro de ciencia ficción. Así me dijo. Y yo, ¿por qué? Y yo no sabía que habían batallas en la Biblia. Y yo, sí, claro. Y me decía, pero está interesante. Y yo me recordé en esos días de él. Y decía, así nos pasa a nosotros. Somos ese niño que venimos y nada más queremos que nos den y nos den y nos den. Pero ¿qué le estamos dando nosotros a nuestros padres? A nuestro papá. Nos sentamos a leer lo que Él quiere,
Esta es la verdad. Y esta es la verdad que nos hace libres. Decía un pastor, una vez escuché a un pastor diciendo, es un simple libro, y es cierto, es un simple libro que usted lo puede conseguir, pero el libro es lo que dice adentro, es su escritura, es lo que lo inspiró, es lo que nosotros debemos de escudriñar. O somos de esos niños que nada más llegamos y vemos los dibujitos, porque ahí no quiero leer, voy a ver los dibujitos, me interesan más los mapas. Y en serio, vea, yo los insto que se metan en la presencia del Padre, que seamos ese Samuel que cuando papá nos dice, yo a veces estoy en la mesa de mi casa y yo a veces digo a mi esposa, qué calor, pero por dentro hay algo que me está diciendo, vaya al cuarto, porque ese calor no es normal, te estoy llamando. A veces llego a la casa, a veces le digo a mi esposa, vieras que siento como una presión en el pecho, unas ganas de como de llorar, pero no es tanto llorar, sino es como una presión de ir a expresar algo. Y yo sé que es el Espíritu Santo diciendo, vaya, así como le habló a Samuel, así viviremos de esa noche, y a veces no lo hacemos, y me incluyo. A veces yo he estado y me voy a hacer otra cosa. Y después vienen las consecuencias, como todo niño que no hace y no es obediente. Pero sí, eso es lo bonito del papá, de nuestro papá. Quiero que vayamos a Lucas 2. A Lucas 2, 41 al 51. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre a la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Qué fuerte. Eso me sorprendió. Y yo, ¿cuántas veces nos hemos ido de la presencia de Dios por buscar otras cosas? Tal vez muchos dirán, pero es que era Jesús y él ya sabía su plan y todo. Jesús era un niño como cualquiera de los que están aquí, que tal vez en ese momento quería lo que era jugar, pero le interesaba la presencia del papá. Y esto me enseña que Jesús es vida. Si usted se pone a ver, después de aquí, esto fue cuando prácticamente el ministerio de Jesús se abrió. ¿Cuántas veces nosotros, ese niño que tenemos adentro, lo hemos desviado de la presencia de nuestro Padre?
Papá a veces nos tiene un ministerio grandísimo a nosotros y nos hemos ido por no estar ahí con Él. Hemos buscado otras cosas en el mundo y no vemos esos regalos que nuestro Padre nos tiene, nos quiere dar. Y Él me enseña en este pasaje que me es conveniente estar con Él, que me es todo para mí. Muchas veces cantamos Jesús es de mi plenitud, pero ¿qué tan pleno es Él en nosotros? A veces yo me incluyo, a veces yo me digo, Señor, perdóname porque no he respondido como debería de ser. Y yo sé que Él no está ahí para juzgarme, no está ahí con su dedo, mira, es que usted esto, ni va a estar con su faja para... Y cierto, Dios también puede castigar a uno, pero eso es más un Dios de amor y misericordia. Y cuando cuando Jesús dice, me es mejor estar en los negocios de mi Padre, yo digo, Señor, wow, cuántas cosas me he perdido por no estar ahí, por no estar en tu presencia, por no estar siempre ahí contigo. Y no le estoy diciendo es que es 24/7, tenemos nuestras cosas que hacer, pero nuestro pensamiento hay que llevarlo a Él, en todo lo que lo hagamos, en todo lo que andemos, que Él sea siempre en nuestra presencia, nuestra ancla, donde estemos, con quien estemos. Algo me mostraba muy bonito ahora en medio de la adoración. Dios me mostraba muchos rostros con luz y Él me dice a mí, es mi presencia, es porque están conmigo, y eso es lo que conviene en un mundo como está ahora. Y un pronto otro yo decía, Señor, ¿qué tanto falta para que tú vengas? Y Él me respondía, ¿cuántas veces no he venido a ti? ¿Cuántas veces no he venido a buscarte? Mas a veces me has dejado, mas a veces me quedo solo yo ahí. Y yo decía, Señor, perdóname, porque ese niño que llevamos adentro, a veces lo mismo como ser humano lo corrompemos. Y usted me dirá, ¿por qué lo corrompemos? Sí, nosotros mismos corrompemos. Un día mi abuela me decía, ese niño es así por usted, porque no le enseña bien. Y no estaba hablando de mis hijas, es que estaba hablando de otra persona, pero yo lo escuché. Y es cierto, el niño que nosotros llevamos adentro, ese niño, si nosotros le ponemos a escuchar la voz de Dios, si lo ponemos como Josías a buscar el camino correcto, y si lo ponemos en los negocios de nuestro Padre, el niño va a estar bien. Ese niño, Dios me mostraba en la madrugada, y yo decía, Señor, porque yo estaba sentado ahí en el trabajo, y yo decía, ¿cuántas cosas nos enseñas a través de tu palabra? ¿Cuántas cosas nos enseñas a través de los niños, que son personas inocentes, con una calidad de amor enorme? Y a veces el problema no son los niños, somos nosotros los adultos, que no lo corregimos, que no le hablamos de nuestro Padre. Que no le inculcamos
que es mejor estar en los negocios de nuestro Padre que en el mundo. Ahora, si no hacemos eso con nuestros niños, ¿cómo va a estar nuestro niño interior? Y eso es lo que me confrontaba el Padre. Por eso él me decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo entrelazo todo? Él me decía, Josías, Él busca siempre el camino, Él busca siempre el camino, está conmigo. Yo no puse una historia de Josías nada más simplemente para que usted la leyera y listo, y se emocionara, ay, qué bueno Josías. No, es para que tú supieras que Josías siempre buscó el camino correcto, siempre buscó andar en los caminos de Jehová. De Samuel es la verdad, él siempre estuvo atento a la voz mía. Y él dice al Señor, él me dice al Señor, así como tú siempre has estado atento a la voz mía, él siempre ha estado atento a la voz mía. Yo, gracias a papá, algo que él me ha regalado algo muy bonito en mi vida, y se los comparto, es el ser frágil a su voz. Vea, yo soy uno que a veces estoy en una casa y a mí se me vienen las lágrimas, porque en momentos tal vez hasta mi esposa me ha dicho, ¿tiene algo? Yo no, en ese momento tengo todo, okay. Pero tal vez, como digo, no es sabio, pero a veces el problema es que no he amaestrado a ese niño para decir, vaya, es papá que me está llamando. Y Jesús es la vía. Me gustó cuando el pastor dijo y comenzó hablando de la niña. Si usted, muchos de los milagros de Jesús, Él trajo a la vida a muchos, tanto espiritualmente como vía en nuestro cuerpo, con la niña, con Lázaro. ¿Cuántas personas no sanó? ¿A cuántas personas no liberó? Él es la vía. O sea, ¿cómo vamos a ir al Padre si no entendemos que Él es nuestra vida? Que Él es nuestra verdad, que Él es nuestro todo, nuestra plenitud. Y yo le decía al Señor, me hago chiquitico, como un niño, en ese momento, y Él me decía, así es que quiero que sean. Eso representa mi humillación a mí, que sean como un niño, que sus corazones sean tiernos a mí, que sus corazones se derramen a mí. Eso es lo que anhelo, me decía el Espíritu Santo, que esos corazones yo poder tocarlos, poder ministrarlos. A veces, como me ponía el Padre en misión, hay corazones tan duros, que se les perdió hasta ese niño que tenían por dentro. Pero como dice él, hay corazones tan tiernos, y eso es lo que Él quiere. Y no le estoy diciendo que no, y tampoco es que papá va a estar ahí como, ay, mi chiquito, venga, no, tampoco. No, es un papá, y como papá también nos exhorta. Pero Él lo que quiere que veamos más es que Él es nuestra verdad, que Él es nuestro camino y sobre todo nuestra vida. Todo es por Él y todo es para Él. Incluso la misma palabra me enseña que los demonios fueron creados por Él. Satanás fue creado por Él. Entonces, cuando un niño como Josías, un niño como Samuel y un niño como Jesús, cuánto no mi corazón se humillaría a Él. Y yo le decía al Señor, qué bonito es cuando, no sé si ustedes han experimentado estar en la presencia del Padre en sus casas, esa paz, esa tranquilidad
Cuando usted cambia, usted en su casa cambia la atmósfera. Y a veces hemos perdido mucho eso. Cargamos la casa con atmósfera que no debería de ser. Y tal vez papá nos está hablando a ese niño: ve, ora, ve, te llamo, venga, yo quiero decirte algo. Y yo por allá, por otro lado. Y le digo con ejemplo como si fuera yo, porque yo sé que más de uno aquí cuando escucha la voz de papá van corriendo, van así que más comienza a hablar y dice: no, ya voy a estar en el cuarto, no. Pero como les digo, es bonito cuando volvemos nuestro corazón como un niño, cuando ese corazón de nosotros cuando nosotros instruimos a ese niño en nosotros a buscar a nuestro Padre, andar en ese camino, escuchar su verdad y andar en la vida de Él. Y como les digo, tal vez a mí, como dije al Señor en la mañana: Señor, a mí se me vino, pero se me vino así como un mundo encima cuando me dicen: Cristian, trae la palabra para el sábado. Y yo: Señor, al que te metieron unas pastillas, no a mí, ¿qué vas a hablar? Y cuando usted se vuelve como un niño ante el Padre, vea, les aconsejo y les aseguro con certeza que ustedes van a escuchar a papá, pero así. Y les insto, les exhorto que busquemos con la palabra, con esta verdad, esa presencia hermosa. Que busquemos a nuestro Padre de día y noche, como decía el pastor ahora, sin ver los problemas, sin ver qué viene, sin saber si mañana tengo o no tengo. Nos cuesta creer. A veces yo digo: yo no sé qué voy a hacer para otra semana. Pero cuando Dios me da, cuando Dios me suple, es como si me estuviera regañando. ¿Por qué? Porque me dice: ve, no creíste. Y me vuelvo como un niño regañado. Y digo: Señor, perdón, porque tengo que instruir más a mi niño a creerte, a buscar esa verdad, a buscar esa vida en ti. Y les seguro que ustedes, cuando hacen eso, ustedes experimentan esa paz. Van a ser como esos niños que usted los ve corriendo. Usted lo que quiere es como: papá, háblame ya, porque ya me desespero. A veces no escucharlo. Y es bonito cuando nosotros volvemos nuestro corazón como un niño, y no como un niño malcriado, sino como un niño como Josías, obediente, un niño como Samuel, que escucha, y un niño como Jesús, que da vida. Porque nosotros, la palabra nos enseña que Jesús, a través de Él, nos dio poder. Nuestra boca puede lanzar una palabra de bendición o no. Instruyamos a ese niño que llevamos por dentro para nosotros dar una palabra de gozo, para nosotros siempre ver, que nosotros vean siempre ese testimonio de Jesús, ese testimonio que Él dejó en nosotros. Y esa es la palabra que quería compartirles a ustedes hoy. Y les insto, como les digo, examinen cómo está ese niño. ¿Será que mi niño está un poquito mal criadito? ¿Será que mi niño está un poquito berrinchudo? Pero papá no ve eso. Papá lo que quiere es que tú estés ahí. La palabra dice: nosotros somos la niña a sus ojos.
Él nos ama con amor eterno. Como les digo, no es un padre alcahueteador, no, pero sí es un padre de amor. Y un padre que ama es un padre que enseña y que instruye y que exhorta. Así que, así como estos niños, seamos nosotros también. Busquemos, escuchemos, andemos con Jesús, que Él sea nuestra vida en toda nuestra eternidad. Amén. Que Dios me los bendiga.